Bueno, soy Arantxa Fraile Rodríguez, soy profesora agregada en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Física, y antes de trabajar aquí hice la tesis doctoral en Bilbao y he trabajado durante casi 10 años en Suiza y Suecia, y trabajo en el ámbito de los nanomateriales magnéticos y ópticos con propiedades mejoradas. Bueno, lo que más me gusta es sobre todo el contacto con el público. Mi experiencia se limita fundamentalmente a estudiantes de su bachillerato y recientemente a primaria, y sobre todo lo que valoro es ese afán por conocer y el intentar explicar de una manera muy sencilla a esa parte de la sociedad más pequeña, digamos. Bueno, es un proyecto por una parte transversal, ¿no? Porque juega un poco con digamos, la docencia, la formación de los profesores en el aula. Es un proyecto en primaria, es decir, niños en edad muy, muy temprana y que experimentan también y luego tienen la posibilidad de hacer sus propios diseños con unas ideas. Es muy creativo y explota esa parte de la nanociencia, que es que surge mucha fenomenología que se presta a la sorpresa y a la curiosidad. Bueno, el ambiente es diverso, es mucho respeto realmente y de atención a lo que se explica y de mucha curiosidad. Se plantean muchas preguntas, yo como nanoexperta voy y guío. Realmente los niños y niñas son los que mandan y entonces se plantean muchas preguntas y sobre todo no tienen filtros. Para lluvia de ideas es lo mejor, no prejuzgan, todo puede ser a priori una idea buena. Y una cosa en particular que yo valoro mucho es la iniciativa mostrada por las niñas en particular, el afán de liderazgo, que es algo que en estas edades de quinto de primaria está clarísimo y que deberíamos fomentar en edades posteriores. En la divulgación no, aunque mi divulgación es limitada, digamos que quizás no estoy tan presente, y en el ámbito científico y docente sí, tanto aquí como en todos los lugares de trabajo, en España y fuera, en los que he estado. O sea, esencialmente, como docente, yo creo que somos juzgadas de una manera más exigente, las mujeres frente a los hombres, y como investigadora tenemos que luchar cada día para hacerlos visibles y tenemos que demostrar, ¿no?, de alguna manera nuestra valía frente a un hombre que con un currículum similar no tiene que demostrar, y eso son cosas diarias.